Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef, hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. Como de costumbre, lunes, miércoles y viernes, aquí en Etz Chaim Radio, radioemisora que hemos preparado para que usted, que está buscando conocer el camino de Dios y andar en sus caminos, sea de instrumento útil en su vida. Son las 3 de la tarde y eso significa que More Yosef tiene un café en la mano y esto da inicio oficialmente al café con More Yosef. Hoy nos encontramos en el día 11 del mes de mayo del año 2020 y en el calendario tradicional hebreo nos encontramos en el día 17 de Iyar, el día 17 de Iyar del año 2020. Como ustedes saben, nuestro programa de radio llega todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde y hablamos diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras, con el único fin de asistirlo a usted y Radio Escucha en conocer un poco más sobre la fe, el camino que usted anda. Creemos firmemente que el rabino de Nazaret, que vino al mundo hace unos 2000 años, un poco más de 2000 años, y fue muerto y levantado entre los muertos, creemos firmemente que es el Mesías y seguimos sus enseñanzas como discípulos de él. Creemos fielmente en que la Torá es el instrumento dado por Dios para conocer la revelación divina del Todopoderoso, además de los profetas quienes afirman esta sabiduría. Creemos que los nazarenos dejaron el testimonio fiel de la vida de nuestro Santo Maestro, las partes importantes que debíamos conocer para que así nuestro caminar fuera uno fortalecido en este conocimiento. Como ustedes saben, siempre me acompaña regularmente el hermano Gerardo Echevarría, pero por razones de su oficio no va a estar con nosotros hoy, por consiguiente va a ver que solamente voy a estar hoy transmitiendo. La dinámica tal vez no sea la misma como usted está acostumbrado, pero esto no significa que no podamos aprovechar bien el tiempo y hablar un poco de las riquezas que se encuentran en la Escritura. Como ustedes saben, siempre nuestro programa lo manejamos en 2 media horas, donde estas 2 media horas que componen una hora hablamos diversos temas que se corren alrededor de este tiempo. Antes de comenzar a hablar del tema que tenemos para hoy, quería hacer una serie de anuncios que entendemos que son sumamente importantes para usted que nos escucha y nos sigue regularmente. Como ustedes saben, el ABC de la Torá es un proyecto que hemos comenzado hace ya 4 domingos, si la memoria no me falla, y todavía tiene tiempo usted para matricularse y poder asistir a nuestras clases y poder ponerse al día con respecto a las clases pasadas. Esperamos en la noche de hoy tener disponible el enlace que anuncia en nuestra página web en la apertura para la matrícula. Ya los espacios para el salón de clases prácticamente están llenos. Quiere decir que solamente pueden estar presentes 100 personas. Pero hemos visto que no todos los domingos están las cantidades de personas necesarias para cumplir el espacio. Esto entendiendo que muchas de las personas, por razones de diversos compromisos, pues solamente pueden asistir a las clases a través del formato grabado, es decir, que pueden ver su repetición. Comprendiendo esto, hemos entendido que siempre hay espacio para personas que desean seriamente estudiar con nosotros y estamos abriendo la puerta para que usted, amigo que me esté escuchando, pueda matricularse en el ABC y pueda asistir a nuestras clases. Todos los domingos a las 9 de la mañana, a 1 de Puerto Rico, comenzamos nuestra clase. El salón se abre a las 8:30 y estamos ahora mismo en el capítulo 3 del libro de Génesis y hemos tenido una dinámica muy interesante porque personas que nuestro sistema de estudio en el ABC es uno donde le estamos dando espacio a las personas que participan en el salón de clase a hacer sus preguntas y comentarios basados en lo que estamos estudiando. Y ha sido muy bueno, enriquecedor
me gusta mucho porque estoy viendo cómo los presentes manifiestan sus pensamientos y nos ayuda a ver cómo la escritura se abre ante nuestros ojos. Bendito sea el Eterno por ese gran regalo. El salón va a continuar abierto para matrículas, así que si usted desea matricularse, es libre de costo. Nosotros no cobramos por enseñar. Ninguna de nuestras enseñanzas tienen precio alguno. Entendemos que debemos dar por gracia lo que recibimos por gracia. Esto significa que nosotros no le pondremos, nunca jamás, me atrevería a decir, nunca jamás le pondríamos precio a una enseñanza o a una membresía en nuestra página web. Entendiendo esa responsabilidad, también reconocemos que entonces tenemos una labor doble, porque entonces tenemos que educar correctamente a estas personas que están buscando dirección, están buscando un lugar donde puedan comer pan, donde puedan saciar su hambre por la Escritura. Porque claramente la Sagrada Escritura dice que el Eterno pondría hambre y sed por su palabra en un tiempo. Y hay gente que desea conocer la verdad de las Escrituras, la verdad de la Torá, la verdad de los profetas y la verdad de los escritos nazarenos. El mensaje de redención que está desde el principio hasta el fin, y poder dejar a un lado aquello que el hombre ha introducido secretamente, de forma misteriosa y con intención egoísta, dejar a un lado esas agendas y dedicarnos a lo que el Maestro Nazaret nos envió. Por tanto, con esto podemos dar prácticamente inicio a lo que estamos hablando. No puedo dejar a un lado algo importante. El 31 de mayo de este año vamos a estar dando una clase especial relacionada a la conmemoración y la recordación, si se puede decir así, de la festividad conocida como Shavuot y Pentecostés, que significa lo mismo. Shavuot significa semana y Pentecostés viene de 50 y está vinculada a las semanas. Vamos a estar hablando ese día de cómo nosotros los nazarenos debemos recordar ese día, cómo ese día no tiene que ver realmente con no es el día donde recordamos la entrega de la Torá simplemente, sino que es mucho más. Cómo existían diversas ideas en la época del Segundo Templo con respecto a la importancia de este día. Cuán importante es para nosotros los nazarenos entender que este día nos recuerda a nosotros la promesa que el Eterno, el Mesías, de enviar a cada uno de nosotros que estamos en la fe del Nazareno el Santo Espíritu, el Espíritu de Santidad que hablaron los profetas que el Eterno enviaría para aquellos que le buscan y le aman y desean regresar a su camino, sean judíos o gentiles, porque los nazarenos entendieron que también por el testimonio de Cornelio los gentiles también recibirían esa bendición. Y nosotros no creemos que hay que ser judío o hay que convertirse en una religión judía para seguir el camino de Dios. Tampoco creemos esa idea de que todo este movimiento de retornar a la fe original es la restauración de las dos casas. Creemos que eso es una idea torcida, que no tiene fundamento en la Escritura y que está causando mucha división y mucha incertidumbre en la fe. Lamentable lo que está pasando, pero es muy cierto. Así que con eso, pues entonces podemos dejar a un lado los anuncios iniciales y podemos comenzar con varios temas que tenemos para hoy. El primer tema que quería compartir con ustedes hoy es decirles que ya estoy de vuelta en Facebook. Se pude resolver la situación que estaba sufriendo con mi página personal, que no me permitía alimentar la página de Eshaim y colocar anuncios y enseñanza. Si usted no tiene conocimiento de que Eshaim tiene una página en Facebook, sí, tenemos nuestra, puede buscarnos por Eshaim y va a encontrar allí nuestra página de Facebook y puede darle like para que así usted pueda recibir noticias de nuestros anuncios. No utilizamos la página para mercadear ningún producto, ni tan siquiera vender producto, sino que lo que hacemos es aprovechar esa página para colocar allí los enlaces de las diversas enseñanzas que estamos corriendo en la medida que avanza el tiempo. Como por ejemplo hoy, media hora antes del programa, tuve la oportunidad de anunciarle de que estamos en vivo hoy a las 3 de la tarde. Para eso queremos la página. Y si usted le da like, usted puede darle seguir nuestros comentarios, nuestras enseñanzas o nuestros anuncios. A la misma vez que en Twitter también estamos. En Twitter, @EtzHaimPR va a encontrar
nuestro enlace y también sucede lo mismo. Cuando nosotros subimos un audio a nuestra plataforma de podcast, inmediatamente usted en Twitter va a recibir una notificación de nosotros que está disponible. Eso lo usa automático el sistema. Por eso es que lo utilizamos. Al igual que YouTube, cuando hacemos un anuncio en vivo por YouTube, es decir, damos una clase en vivo por YouTube, inmediatamente sale en Twitter este anuncio, y por eso es que también estamos utilizando Twitter. El More Joseph, este servidor, tiene un email que si usted alguna vez quiere escribirle con respecto a alguna pregunta o algún tema en particular que desee que esté basado en la Sagrada Escritura, puede hacerlo libremente. director@esjaim.com, director@esjaim.com, o entrando a nuestra página web www.esjaim.com y al área de contactos escribirnos, o al área del chat escribirnos, y nosotros inmediatamente tengamos la oportunidad le vamos a estar respondiendo. No respondo inmediatamente, es importante que lo sepa, y esto porque obviamente tengo una agenda muy cargada de trabajo y pues hay limitaciones y tenemos que reconocerlas, ¿ok? Fuera de eso, yo creo que hemos hecho todos los anuncios. Y dada la circunstancia que regresé a Facebook, me di cuenta que no extrañé nada de Facebook, que no ha cambiado nada en Facebook. Siguen las mismas contiendas, las mismas peleas, las mismas discusiones por temas que separan en vez de unir. Es bien interesante que en la fe de los nazarenos había un denominador común en cada uno de ellos. Porque si usted no lo sabía, en la fe de los nazarenos habían celotes, habían fariseos, habían de la clase sacerdotal, lea el libro de los Hechos, habían personas normales como usted y como yo que no pertenecían a ninguna clase. Y todos ellos tenían un pensamiento en común. Mashiach. Mashiach es lo que nos une. Yeshua, el Mesías, nos une a nosotros como una familia. Responde cuerpo. Él es la cabeza de nosotros y nosotros debemos responder a Él como así deseó su Padre. Y viendo ese ejemplo de los nazarenos, me causa mucha tristeza ver cómo al regresar a las redes sociales puedo ver con mis ojos cómo existen las constantes discusiones y las faltas de respeto entre grupos. Hoy me dio mucha tristeza ver cómo escriben de forma burlándose de mesiánicos, personas del grupo de las raíces hebreas. Y yo creo que eso no aporta en nada al crecimiento. Por eso es que me distancio de eso. Por eso es que no me alejo lo más posible de ese tipo de grupos. No participo en grupos que crean en Facebook con esos fines, ni entro en debates. Incluso hasta mi participación en Teshuva TV ha sido eliminada de mi persona. No deseo tomar más tiempo para enviar audios, porque veo mucha lucha, mucha confusión, mucho mensaje que no está centrado en lo que el Mesías le dijo a sus discípulos hacer. Y yo, como discípulo de Rabbeinu Yeshua, tengo una gran responsabilidad de seguir lo que Él ordenó. ¿Cómo yo puedo llamar al Mesías mi Señor si tengo el Espíritu de Él? ¿Cómo puedo llamar al Mesías mi Señor si yo no estoy siguiendo lo que Él ordenó? Y Él ordenó a sus discípulos a ser más discípulos y enseñarle a sus discípulos las cosas que Él ordenó. Y pidió que haya unidad entre el cuerpo del Mesías, para que todos unidos en el Mesías mantengamos la fe. Y me da mucha tristeza ver eso en las redes sociales, ver cómo se discuten, ver cómo se falta el respeto unos a otros. Verdaderamente estamos viviendo, cada día me afirmo más, estamos viviendo tiempos muy oscuros, aunque muchas personas están pensando que están viviendo un tiempo de gran despertar. Despertar porque piensan que porque están guardando una serie de tradiciones de hombre y le llaman Torah, eso es regresar a la fe original. Qué triste, ¿no? Así es, amigo. Y viendo esta situación, además tuve la oportunidad de mirar un poco más lo que se estaba comentando, y veo que estas 2 semanas fuera, de cierta forma lo que hizo fue darme vacaciones a mi mente, ¿verdad? Porque me aflige el alma cada vez que veo lo que se escribe. Muy triste y da mucha pena. Pero más me llamó la atención la diversidad de comentarios dentro de los grupos de la fe, si podemos llamarlo así.
de personas hablando de teorías de conspiración, personas hablando de la agenda Illuminati en contra de Donald Trump, de que todo esto del coronavirus es una agenda de un grupo élite para destronar a Donald Trump de la presidencia, porque el presidente de los Estados Unidos es el que está en contra de ellos y está defendiendo al pueblo de Dios, y todas estas cosas que cuando las miras te das cuenta que es vergonzoso. Y entre las cosas más interesantes que me llamó la atención de todo lo que vi, que puedo llamar interesante, es cuánto existe las personas compartiendo ideas de que todo esto es una agenda Illuminati, porque viene el nuevo orden mundial donde van a darnos el chip, y ese chip el que no se ponga el chip no va a poder comprar ni vender, y todas estas cosas que son torceduras de las Sagradas Escrituras. Y no se vaya lejos, no va a haber esto en el cristianismo solamente, ni tampoco en las raíces hebreas o mesianismo, porque ahora son diferentes grupos. También se ve en el judaísmo también están esas ideas. Y todo tiene que ver con teoría de conspiración. Teoría de conspiración que, si usted se pone a analizar de dónde salen, si vamos a hablar de que esto está sustentado en la Escritura, la mayoría de los grupos sustentan sus ideas en documentos fuera de la Sagrada Escritura. Muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dentro de un grupo judío hasídico se habla los sabios de conspiración y de nuevo orden mundial, citando a los sabios. Obviamente, los sabios de Israel para ellos son los que escribieron el Talmud, la Gemara, mejor dicho, la Mishnah y los Midrashim, o los diversos libros adicionales que existen. Pero sin embargo, cuando usted lee esos documentos, usted no va a encontrar ninguno de los autores diciendo que el Eterno le habló a él para que dijera, como en el caso de los profetas, dando a entender que los textos que tenemos en la Escritura, como inspirados, es el Eterno dando instrucciones particulares a los receptores, muy diferente a lo que vemos en esos documentos. Y vemos también en el cristianismo lo mismo, libros que se hablan sobre esos temas del fin del mundo, de cómo va a ocurrir un rapto misterioso donde la iglesia se va a ir y los que no son de la iglesia se van a quedar y van a ser marcados por el anticristo, porque la bestia es el anticristo y viene la marca en la frente o en la mano y no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca. Y ese anticristo va a ser de la tribu de Dan, algunos dicen, otros dicen que va a ser judío, pero no se sabe de qué tribu exactamente. Otros dicen que viene de Europa porque las 10 naciones son la Unión Europea, eso es algo mucho más moderno. Y así por el estilo. Otros grupos dicen que ese anticristo, y eso está en las raíces hebreas, ese anticristo es un Mesías musulmán. Sí, porque la bestia es el Islam y este falso Mesías es musulmán y él va a imponer la religión musulmana en el mundo, y el que no se deje marcar en la frente o en la mano pues será decapitado por ese movimiento religioso del Islam y el falso Mesías del Islam. Otros dicen que es una agenda de Bill Gates, porque Bill Gates pertenece al grupo de los Illuminati, y que él está moviendo esta agenda del chip, pero que es una vacuna que va a alterar el ADN de la persona, y entonces van a poder manipular el comportamiento de las personas, y el que no se deje poner esa vacuna pues entonces no va a poder comprar ni vender. Otros grupos dicen, para que usted vea todo lo que estoy diciendo, que todo esto que estoy diciendo lo están diciendo esos grupos. Otro grupo dice que también está la agenda 5G. Me acuerdo que antes del 5G estaba el 4G. Eso es una velocidad de internet. Que ahora viene la agenda 5G, y que a través de esas ondas electromagnéticas 5G van a manipular el comportamiento de las personas, y las personas entonces van a ser engañadas por el nuevo sistema del orden mundial, donde viene un nuevo sistema, y comienza todas estas cosas, amigos, que si usted las mira y no tiene sus pies, le van a dar fundamentado en la Escritura, y no tiene su emuná en Hashem, le van a dar ganas a usted de irse para un campo y desaparecerse del mundo. Le van a quitar las ganas a usted de vivir, le va a dar ansiedad, le va a dar depresión, le va a dar incertidumbre, porque usted se preguntará quién está diciendo la verdad. Pero bendito sea Hashem, el Rey del Universo, que en las Sagradas Escrituras Él habló de antemano todas las cosas que habrían de suceder sobre la humanidad.
Simplemente debemos prestar atención a lo que está escrito y mirar el mensaje que está detrás de lo que está escrito. Por ejemplo, hablaba yo con mi amigo Alexis ahorita, mis saludos para ti porque sé que estás escuchándome, de cómo la escritura nos habla de cómo el faraón ordena a los capataces a construir almacenes para el faraón, para que el faraón pudiese allí almacenar sus riquezas, es decir, alimentos y crear su propio imperio. Y vamos a ver que esa palabra en hebreo tiene una diferencia simple de una sola letra en comparación a cómo el Eterno le ordenó a los israelitas a construir una morada para él, para que él more entre nosotros. Y vemos una gran diferencia claramente en la utilización que se le da a ciudades que existen en la tierra. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque vamos a ver que para construir las ciudades del faraón es necesario utilizar los recursos que existen en la tierra. Y esos recursos, dice la Escritura, que en el capítulo 1, los creó el Todopoderoso. Recursos que lo hizo para que el humano pudiese beneficiarse de ellos y mantuviese a través de esos recursos una relación con el Eterno. Por eso vas a ver que en el sistema sacerdotal del Antiguo Pacto se va a utilizar la agricultura, los animales y todo lo que existe según el diseño que el Eterno le dio a Moisés y luego a Moisés le transmitió a Aarón. Se va a utilizar todos esos recursos con el único fin de comenzar a mantener una relación entre el Creador y el creado. Las ofrendas de sacrificios, esas ofrendas que se presentaban por razón de la cosecha, es la forma del humano entrar en un momento de mediación, un momento de unificación y reconciliación con su Creador, y el humano puede agradecerle al bendito en ese momento las bondades de él recibir una buena cosecha. Así que lo creado fue hecho para que el humano pueda a través de lo creado conocer a su Creador. Y una cosa muy interesante que nos presenta la Escritura cuando nos vamos más allá de la letra. Sin embargo, en el sistema del faraón, el sistema del faraón utilizar los recursos que existían en la tierra para construir los palacios, el gobierno, el sistema, las riquezas, los almacenajes del faraón. Y esto es bien interesante porque vamos a ver cómo la Escritura de antemano nos está preparando para con nuestros ojos ver cómo lo pasado se sigue repitiendo simplemente de una forma distinta. Los profetas van a comenzar a hablar con el pasar del tiempo de cómo los gobiernos del mundo iban a ser enjuiciados por la forma en que ellos se comportaron en el mundo entero. Y vas a ver que, por ejemplo, en Ezequiel se habla del juicio a Tiro, del juicio a Moab, del juicio a diferentes naciones, a Egipto, al faraón de Egipto, a diversas naciones, que simplemente la profecía está hablando en el lenguaje de su época. La profecía está hablando de cómo el Eterno pasará factura a los reyes y magnates de las naciones que cogieron la creación y la utilizaron para esclavizar a las clases menos aventajadas, y por eso vamos a ver que la profecía habla del Mesías venir a hacerle justicia a los pobres, a las clases menos aventajadas, y va a enjuiciarlos a ellos por haber destruido su creación y utiliza el capítulo para lo que no fue creada. Por eso entender el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 2, el capítulo 3 es de suma importancia para poder entender todo el mensaje que se encuentra en el Tanaj, incluyendo los escritos nazarenos. Entonces, vamos a ver que la Escritura nos adelanta de antemano las cosas que han de venir si prestamos atención a lo que está escrito y nos vamos mucho más allá de la letra. Por ejemplo, hablaba, y Alexis, si me estás escuchando, tú eres mi acompañante hoy porque Geraldo no se encuentra. Hablaba con Alexis y Alexis me decía de un sueño que él tuvo, una experiencia que tuvo, donde él pudo entender lo que me conversó basado en lo que estamos viviendo hoy día. Y pudo relacionarlo con Egipto. Vamos a ver que la primera plaga que el Eterno envía a Egipto es una plaga de sangre para el Nilo. Y el Nilo representaba la fuente del sostenimiento de Egipto. Las aguas del Nilo eran las que alimentaban
los sembradíos de la civilización egipcia, además de ser fuentes para pesca y otros recursos. Y vamos a encontrar que en Ezequiel el profeta habla en contra del faraón de Egipto, que se sienta, se coloca en los cauces del Nilo y dice, el Nilo es mío, yo lo creé. Y cuando prestamos atención a esas profecías y cómo todo es una sombra de lo que ha de venir, nos damos cuenta de cómo la Escritura, mediante esas historias o esas profecías, nos están hablando indirectamente de la realidad que vive el humano. El humano se ha apropiado de los recursos, dice esto es mío y me pertenece a mí, y entonces no permite que el flujo de la bondad, porque recuerden que todo lo creado, el Eterno lo utiliza para llegar al humano. Cuando llega agua, cuando las aguas caen del cielo para las cosechas, ¿qué hace el humano? Agradecerle a Dios porque Él es el que envía las aguas para que se den las cosechas. Lo utilizado es lo creado es lo que utiliza el bendito para revelarse al humano. Y esto es muy importante porque hay una línea muy finita entre pensar que la creación es Dios y entender que el Eterno utiliza la creación para darse a conocer al humano, como dice Shaul de Tarso en el primer capítulo de Romanos. Entonces, cuando usted va entendiendo toda esta dinámica, usted se va a dar cuenta con sus ojos que usted está viendo lo mismo. Los recursos que el Eterno ha dado al humano para que el humano pueda utilizarlos para su bien, el humano se ha apropiado de ellos, dice que es de él, y entonces piensa que él puede controlarlo para siempre. Y de repente, la mano que está detrás de la cortina y un poco las aguas y se despierta el caos y la calamidad sobre la humanidad. Y que de repente todos aquellos que han construido sus fortalezas basados en los mismos recursos que han extraído de la tierra para su propio beneficio, comienza su Nilo, su río, a llenarse de sangre. Y entonces ya no se puede utilizar lo que se tenía para el beneficio personal. Y los negocios van desapareciendo, el desempleo aumenta, negocios cierran, todo lo que se construyó basado en lo que el Eterno dio y llamó bueno. Entonces nosotros, teniendo ante nuestros ojos, si me ve así haciendo pausa que estoy tomando café, teniendo eso ante nuestros ojos, nos negamos a reconocer esa realidad y le atribuimos a otros elementos externos lo que está sucediendo. Amigos, Akadosh Baruj Hu nos está llamando a retornar. Y las cosas que están pasando en el mundo son intervención de Él antes de que suene el último shofar. ¿Y no le parece curioso, amigo, que antes de los días o antes del que venga el día del último shofar, que es el séptimo shofar, el día donde se hace el último llamamiento a retorno a Él, porque el shofar es un llamado a ocurra, dice el libro de Revelaciones que antes de que ocurra eso es necesario que se profetice otra vez sobre muchos pueblos, lenguas, naciones y reyes. En otras palabras, hay que hacer un último llamado y enseñarlo todo de nuevo. ¿Por qué enseñarlo todo de nuevo? Porque para los días de esa séptima trompeta, amigos, antes de que ese tiempo llegue, el camino original se habría torcido gravemente. Y eso iba a causar que ocurriese de parte del cielo un llamado final a retornar al original y comenzar a guardar lo correcto. Pero, ¿qué sucedió? Que como todo, los humanos siempre quieren controlar las cosas que hace el Eterno y comienzan a hacer ciertas ideas y ciertas prácticas que cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que no son cosas que el Eterno ordenó. Y por eso es que Eshaim tiene una responsabilidad muy grande de enseñarle a usted las Escrituras, le duela en el corazón lo que escuche. Porque obviamente yo, que no me considero ni apóstol, ni profeta, ni tan siquiera un pastor, me atrevo a decir estas cosas con temor del cielo. Y el Eterno verdaderamente no son cosas agradables para su oído. Imagínese usted los profetas que sí el Eterno los llamaba para hacer eso y les decía vete y di esto. Cómo el pueblo los rechazaba, cómo ellos vivían en soledad y nunca aceptaron su mensaje. Qué cosa terrible, ¿no?
Así es, amigo. Así de terrible es esto. Ya estamos por terminar la primera media hora y cuando regrese de esta pausa musical, quiero ir con ustedes al capítulo 2 de Daniel para que veamos con nuestros ojos cómo a través del libro de Daniel el Eterno comienza a preparar el conocimiento de cómo sería el desarrollo de los reinos de los humanos hasta el último tiempo. Así que cuando regresemos de esta pausa, vamos a estar entonces mirando ese texto y vamos a analizar si realmente por medio de las Sagradas Escrituras el concepto de un nuevo orden mundial como se enseña hoy en día se sostiene. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso a nuestra segunda media hora. Escucharon a Mikedem con la canción Adonai Roí. Esta es de mis canciones favoritas. Esta canción es el 63, Adonai Roí, el Eterno es mi pastor. Y si usted no lo sabía, cada vez que tenemos un café con More Yosef, en la pausa musical, este servidor coloca las canciones favoritas de él, de todo el repertorio musical que tenemos variado para ustedes en nuestra radio audiencia. Y esta canción Mikedem, cada vez que la escucho, el alma se me despierta fuertemente porque sé lo que estoy escuchando. Estoy escuchando Adonai, mi pastor, nada me faltará. Y cada vez que leo ese salmo, pienso en lo que estamos viviendo hoy día y las dificultades que cada uno de nosotros nos estamos enfrentando y cuánta confianza debemos tener en el bendito que es nuestro pastor, que nos guía a pastos verdes, que nos guarda de todo mal, que nos libra del peligro y solo demanda de nosotros fidelidad. Amigos, hicimos una pausa musical como de costumbre y estamos de regreso a nuestra segunda media hora de Un Café con More Yosef. Y les dije antes de la pausa que vamos a estar leyendo el capítulo 2 de Daniel para mirar a los ojos del libro de Daniel cómo un hombre llamado Nabucodonosor recibió una revelación mediante un sueño que los que servían en su reino, astrónomos, el rey, caldeos, hechiceros, magos, trataron de interpretar ese sueño el rey, algo parecido a lo que vivió el faraón en Egipto. Y un hombre llamado Daniel, al igual que Joseph, lleno del Espíritu de Dios, reconociendo que el único que puede dar a entender la sabiduría y el entendimiento de cada cosa, reconoció que el Eterno es el único que puede dar a entender el sueño. Y este hombre, en el capítulo 2, versículo 20, después de, mejor dicho, en el versículo 19, después de él ir a donde Ananías, Misael y Azarías y pedirle a ellos que imploraran la gran misericordia del soberano del universo sobre ese misterio para que así Daniel pudiese cumplir con esa comisión que le dio Nabucodonosor y no sufrir la muerte por no interpretar el sueño. Y porque había un edicto, en el versículo 13 lo dice. Vamos a ver cómo Daniel dice lo siguiente en el versículo 19. Entonces, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del universo de la siguiente forma. Daniel pues habló y dijo: bendito sea el nombre de Eloah por los siglos de los siglos. Eloah es arameo, amigos. Suya es la sabiduría y el poder. La sabiduría, él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Él revela los secretos más profundos y conoce lo que ocultan las tinieblas. Y la luz habita con él. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues tú me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. El versículo 24 dice: después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación del sueño. Y Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá que dará la interpretación al rey. Y el rey preguntó a Daniel:
el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey y le dijo, el misterio que demanda el rey, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar ante el rey. Pero el Elá, esa es una forma de referirse al bendito en arameo, existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Escuche eso, postreros días, que en hebreo se conoce como Harit Hayamim. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y él revela los misterios, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino que para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, como el viento arrebata sin saber, sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y ahora diremos al rey su intervención. Tú, oh rey, versículo 37, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido, pero habrá en él algo de solidez de hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Voy a leerlo otra vez, para que usted vea por las Sagradas Escrituras que a nosotros nos están enseñando cosas, personas que se hacen decir mensajeros de Dios o maestros de Torá y no están siguiendo el modelo bíblico. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero. Esto es Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor. Y Daniel dice que el soberano del universo le parte a Daniel el misterio. Quiere decir que lo que Daniel está diciendo viene de parte del Eterno. Escucha otra vez. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido. Pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Dónde vemos aquí la idea de un gobierno único y un nuevo orden mundial, como están enseñando? ¿Ves que por las Escrituras esa idea no se sostiene? Ahora, mire qué interesante. Estamos viviendo en una era donde la globalización ha hecho que los países se alíen unos con otros para sus beneficios económicos y políticos, pero no se unen como naciones en una sola nación. Qué interesante, ¿no? ¿Ves cómo la Escritura destruye la falsa y abrir enseñanza? Simplemente tiene que usted
ponerse a leer y abrir sus ojos. Es lo mismo que he hablado con respecto a la bestia del capítulo 13, que hablan que eso es un chip que le van a poner a usted. ¿Cómo hay que tener sabiduría y entendimiento para descifrar la marca de la bestia y su nombre si es un chip? Eso hasta un niño de 5 años sabe qué es. Sin embargo, cuando entendemos que Jochma y Binah es parte de los atributos del Eterno que están expresados en la Torá, y cuando estudiamos la revelación divina, podemos entonces descifrar por la sabiduría divina la verdad y de la mentira, y distinguir la verdad de la mentira y eliminar toda falsedad del camino. Entonces podemos entender de qué se habla con respecto a la bestia y su marca. Ahora, regresando a este tema, mire otra vez lo que dice el versículo 43. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí claramente Daniel está diciendo de parte de Hakadosh Baruj Hu que el último gobierno que va a estar funcionando antes de la llegada del Mesías será un gobierno que no es uno solo. Ellos presentan alianzas entre gobiernos con el único fin de ellos preservar lo que ellos desean, pero no unirse como pueblos. ¿No es eso lo que vemos hoy día? ¿Acaso los chinos no comercializan con los norteamericanos, pero no unen su cultura y su gobierno? ¿Acaso Europa comercializa con otros pueblos y no unen su gobierno y su cultura? ¿Acaso América del Sur comercializa con otros pueblos y tiene alianza con otros pueblos, pero no unen su cultura? Pues aquí ve con sus ojos lo que estaba hablando Daniel. Solo tiene que tener ojos para ver y oídos para escuchar. Ahora, mira el versículo 44. Lo que dice, cómo todo se une a perfección. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Voy a leer el versículo 44 para que usted vuelva a escuchar cómo no puede ser lo que le están enseñando con respecto al nuevo orden mundial. En estos momentos, si estamos viviendo la era donde está esta mezcla de hierro con barro, donde hay alianzas entre ellos pero no se unen como pueblo, ¿cómo entonces puede haber un nuevo orden mundial donde que todos los pueblos bajo un solo gobierno, una única moneda y un chip o una marca que el que no lo tenga no puede comprar ni vender, como todo se mezcla con ese disparate? Lamento decirlo así, pero es la verdad. Mire lo que dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los que se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se van a unir como pueblo. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo. En otras palabras, no va a haber una transferencia de esos reyes a otro reino, sino que esos reyes, ese gobierno se va a transferir directamente al reino del Eterno y permanecerá con él para siempre. Y mire lo que dice el versículo. Y en los días de estos reyes el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como vistes que del monte fue cortada una piedra, y esa piedra, Zacarías habla de ella. Voy a leerlo rápidamente porque todavía tengo tiempo. Esa piedra es mi Señor, es mi Maestro, es mi amo. Mira lo que dice el texto. Rápidamente lo voy a dar permiso a ustedes porque no está en agenda. Ni tampoco esta clase de hoy estaba en agenda. He aquí, pongo una piedra delante de Josué, una piedra única en la que hay 7 ojos, y yo mismo esculpiré su inscripción. Quitaré la maldad de la tierra en un solo día. Ese es nuestro Mesías. Esa piedra que es del monte cortada. ¿Por qué es del monte cortada? Es bien interesante que en los profetas se habla del lugar de la morada de Dios como un monte altísimo.
dando a entender que el Mesías vendrá de Dios mismo. Es interesante, porque Juan así lo presenta al Maestro diciendo, yo vengo de mi Padre, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Cosa interesante, ¿no? Ahora, mire lo que dice el texto. Y tal como viste que el monte fue cortado una piedra no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, dando a entender de que todos los gobiernos del mundo, desde el principio hasta el día de hoy, serán destruidos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Wow! Entonces, tenemos nosotros, habla, que decidir a quién le vamos a creer. Amigos, toda la Escritura habla de cómo el Eterno llevará todo al lugar de la perfección como lo fue al principio. Toda enseñanza que no vaya a la par con lo que fue revelado a los profetas no se puede aceptar. No dijo Hashem que él va a hacer las cosas de acuerdo a lo que los sabios escribieron en la época talmúdica. Dijo Hashem que las cosas las va a hacer de acuerdo como él las reveló a sus siervos, los profetas. Porque claramente dice en los profetas, Adonai no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y como ustedes pueden ver con sus ojos o sus oídos, pues si usted buscó el texto y lo vio conmigo para tener la evidencia, claramente a Daniel, por medio del sueño de Nabucodonosor, algo similar a lo que vivió Josué, o mejor dicho, Joseph con el faraón, se le reveló lo que un pagano, un rey de este mundo, tuvo en un sueño. Y es interesante que cuando prestamos atención al texto nos damos cuenta de que el Eterno le dio este sueño a un impuro para hacer que su siervo Daniel, más adelante, además de interpretar el sueño que el Eterno le va a dar la revelación, pueda entonces luego más adelante obtener una posición importante en el reinado de Babilonia. Eso va a pasar con el pasar del tiempo, si usted presta atención al libro de Daniel. Pero cosa importante a conocer conforme al texto y conforme a lo que está manifestado, vemos claramente con nuestros ojos que de ninguna manera, de ninguna forma, amigo que me está escuchando, Hakadosh Baruj Hu anticipó o dijo o dio a conocer de que vendría un nuevo orden mundial donde habría un único gobierno de los humanos y que habría un solo rey y que habría una marca y todas esas cosas que se han interpretado erróneamente. Y usted diría, pero Joseph, es que se habla de una bestia en Revelaciones y en Revelaciones se habla de cómo esa bestia va a ser destruida. Amigos, esa bestia es un falso Mesías. Y ese falso Mesías y su mensaje todavía sigue hasta el día de hoy. Hay un texto muy, muy interesante dentro del libro de Revelaciones que no tiene que ver con el mensaje de hoy, pero llama mucho la atención. El versículo 19 del libro de Revelaciones habla de la aparición del Mesías para destruir los reinos de la tierra. Y en el capítulo 17 del libro de Revelaciones habla de cómo los reyes que hacen alianzas pero no se unen como pueblo, le entregan a la bestia el reino y recibirán esa autoridad por una hora. Obviamente eso es una forma alegórica de decir que es por un periodo de tiempo corto, que no será para siempre. Es una forma del Eterno darnos a entender de que esto no será para siempre, pero que el reino de Él será para siempre. Y es interesante que todos se unen con un solo propósito y le entregan su autoridad y poder a la bestia, y tenemos que ir al capítulo 13 para descifrar quién es la bestia. Y dice que ellos van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero ¿cómo es que van a pelear con el Cordero si el Cordero todavía no ha aparecido? Y usted podría decir, no, es que se está anticipando la gran guerra que ocurrirá en el capítulo 19, pero si usted lee el capítulo 19, el Mesías no tiene que pelear con ellos. El Mesías simplemente le dice a los ángeles, vengan al gran festín, cómanse la carne de estos. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Obviamente, tendría que en otro programa ir detalle por detalle para reconciliar los pensamientos. Pero ustedes pueden ver con sus ojos lo que vengo diciendo programa tras programa. Y le doy gracias al Eterno. Le doy gracias al Eterno por este espacio
que Él me da, que sé que personas que tienen verdadero interés en andar correctamente entre eternos están tomando, lo que escuchan, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y lo están llevando a su vida, y lo están poniendo en práctica, y están siendo fortalecidos con la verdad. No porque yo posea la verdad, no, amigo. Adonai Yeshua dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y es importante saber que cuando vamos a hablar de la verdad, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, porque allí está manifestada la verdad. Así que yo solamente estoy diciendo lo que dice el texto. Y el texto a mí me muestra claramente que no se habla de un único gobierno, una sola moneda, un chip o una marca que el que no la tiene no puede comprar ni vender como se ha interpretado, ni un Bill Gates que nos va a poner una vacuna con ADN, ni un 5G que va a manipular el pensamiento de los humanos. Todas esas cosas que surgen de mentes reprobadas que no quieren reconocer que detrás de la cortina hay un ser supremo que controla los tiempos. Vuelvo a leer el versículo 20 del capítulo 2 para que vean con sus ojos cómo Hakadosh Baruj Hu controla la historia. Daniel pues habló y dijo, bendito sea el nombre de Eloah por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Amigos, nadie más que Él controla la existencia y todo ocurre detrás de la cortina mientras nosotros estamos dormidos en una realidad falsa. Con esto puedo concluir el programa de hoy sin antes aprovechar los últimos minutos y recordarles que su programa Un Café con More Yosef llega todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Eshaim Radio. Eshaim se escucha a través de la plataforma TuneIn y la plataforma Live 365, dos plataformas que utilizamos para transmitir nuestros audios. Nuestros audios se graban, nuestro programa se graba y luego se sube a nuestra plataforma iVoox, que ella inmediatamente que la hace disponible la difunde a través de el podcast de iTunes. O sea que si usted tiene un Apple, un iPhone, usted puede escuchar nuestro podcast de El Camino del Nazareno, y Spotify también. Usted puede, si tiene un Android, va a la aplicación de Spotify y busca El Camino del Nazareno, y también allí va a encontrar las grabaciones de este programa, las enseñanzas de los domingos en PAB 550 y diversos comentarios adicionales que hacemos durante la semana en la medida que el tiempo va avanzando. Les recordamos que el 31 de mayo tendremos una enseñanza especial que se va a transmitir a través de YouTube. Debe buscarnos like en YouTube, Eshaim El Camino del Nazareno o Eshaim El Árbol de las Vidas, y le da like o suscribirse a la página para que entonces le lleguen las notificaciones. Este jueves a las 7 de la noche a través de YouTube estaremos transmitiendo una enseñanza en vivo. Todavía no tenemos el tema, pero de seguro que el tema llegará de aquí a que llegue esa fecha. Tal vez posiblemente abundemos un poquito más de cómo el Omer, la semana del Omer, o la semana que se cuenta para llegar a Shavuot, es una sombra de la preparación que debemos tener todos nosotros todos los días, 24 horas al día, 7 días de la semana, para que cuando venga el Mesías no nos encuentre dormidos ni mal vestidos. Bueno, con esto me despido. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora de siempre. Que Adonai, el Rey del Universo, lo llene de luz y le otorgue mucha paz en el nombre del Mesías Yeshua. Shalom, hasta la próxima.